say you'll never be alone. Some say that things cannot go wrong. But when you come undone, it's true. Sometimes you feel it's only you feel alone in the dark. All hope is gone. Dreams go by and fade away. Avances en la proteómica y su uso en el diagnóstico de enfermedades. Historia y avances de la proteómica. En 1964 se inició el desarrollo histórico de las metodologías aplicables a lo que ahora llamamos proteómica, con la introducción de la electroforesis en gel de poliacrilamida por L. Ornstein y B. J. Davis. En 1970, Laemmle introdujo el uso de dodecisulfato de sodio para separar las proteínas en función de su peso molecular, y a mediados de la década de 1970, varios autores, entre ellos J. Close y P. H. O'Farrell, introdujeron la electroforesis bidimensional. En 1982, Norman y Leif Anderson presentaron un plan para catalogar todas las proteínas producidas en el cuerpo humano, al que llamaron The Human Protein Index. En 1989, John Fenn publica la aplicación de la ionización por electronebulización al estudio de péptidos, proteínas y a otras biomoléculas. Ya en 1994, Mark Wilkins fue quien acuña el término proteoma. En el 2001 se realiza la fundación de la Organización del Proteoma Humano, promueve el desarrollo y la conciencia de la investigación en proteómica, aboga por los investigadores de proteómica en todo el mundo y facilita las colaboraciones científicas entre los miembros y las iniciativas. En última instancia, está organizado para obtener una mejor y más completa comprensión del proteoma humano. El análisis del proteoma proporciona la representación completa de la información estructural y funcional de la célula, así como el mecanismo de respuesta de la célula frente a diversos tipos de estrés y fármacos utilizando técnicas de proteómica única o múltiple. En esta diapositiva se aprecia el proceso de secuenciamiento de una proteína, empezando por la purificación de la proteína, análisis, caracterización, análisis de secuencia, cuantificación, análisis estructural y análisis bioinformático, y al costado de ella vemos ya esquematizado el proceso. Para el análisis bioinformático existen varias bases de datos generales de secuencia de proteínas conocida, a las cuales se buscará una similitud sobre la secuencia de proteína hallada. Algunas bases de datos tenemos el GenPack, UniProt, UniRef, UniParc, SwissProt, entre otros. Existen métodos convencionales cromatográficos para la purificación de una proteína, así como su respectivo análisis. Algunas tecnologías proteómicas, tenemos las técnicas basadas en cromatografía, la técnica de ELISA, el Western blotting, que serían las técnicas convencionales. Existen métodos avanzados en su utilización para la caracterización y análisis estructural y secuencial de una proteína, como por ejemplo la Protein Microarrays, la espectrometría de masas, Human Sequence, entre otros. Aplicaciones: estudio clínico de nuevos diagnósticos mediante técnicas de proteómica en pacientes con cáncer de mama. El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres. A través del tiempo se han desarrollado métodos para el seguimiento y el diagnóstico de la enfermedad, como es el caso de los marcadores tumorales, los cuales se definen como las secuencias producidas por las células normales que aumentan su producción en presencia de células malignas. De manera general, los marcadores de tumores se usan en el screening, diagnóstico y seguimiento de algunos tipos de cáncer, aunque una concentración elevada de un marcador puede sugerir la presencia de cáncer. Este hecho por sí solo no es suficiente para el diagnóstico. Actualmente, la baja sensibilidad de biomarcadores séricos descritos en cáncer de mama, como el CEA
y sea antígeno carcino embrionario, el antígeno circulante, sea antígeno carcino embrionario. La proteína de SEA está presente en el embrión en desarrollo, pero desaparece de la sangre al momento del nacimiento y normalmente permanece en niveles indetectables en la edad adulta. Cuando el SEA aparece en la sangre de un adulto, esto puede indicar la presencia de cáncer. Sirve como un indicador de la masa tumoral presente, cantidad de tumor, y para establecer el pronóstico y el estadio del cáncer, para determinar si el cáncer se ha diseminado, metástasis, ocasionalmente después de que una prueba de cribado de cáncer haya sido positiva. El CA 15.31, antígeno carbohidrato, es una proteína que se sintetiza de forma normal por las células de la mama. Su principal utilidad como marcador tumoral es para el seguimiento de la respuesta al tratamiento de los cánceres de mama y para el diagnóstico precoz de recidivas. Tanto el CA y el CA 15.3 son útiles en la sospecha de progresión, en la recurrencia o en la monitorización de quimioterapia, pero no en diagnóstico precoz. Debemos de tomar en cuenta que las campañas de cribado con mamografía presentan sensibilidades y especificidades en torno al 80%, lo que indica que estas son muy deficitarias para determinado grupo de mujeres. Proteómica tiene por finalidad buscar patrones proteicos diferenciales en pacientes con cáncer de mama para su uso potencial como biomarcadores específicos no invasivos. Por tanto, el objetivo del siguiente estudio es buscar proteínas circulantes expresadas diferencialmente en pacientes de cáncer de mama para su uso potencial como biomarcadores específicos no invasivos. Para ello se empleó la siguiente metodología, pero antes de ello, el estudio fue dividido en dos fases. En la primera fase se analizaron los perfiles proteicos séricos de una población de 114 mujeres, 72 pacientes recién diagnosticadas de cáncer de mama y sin haber recibido previamente el tratamiento, y 42 mujeres control, que incluyen 23 mujeres sanas y 19 con patologías no malignas de mama. Las muestras de suero fueron analizadas empleando herramientas de proteómica. Primero, se separaron las proteínas por electroforesis bidimensional. Segundo, se identificaron las diferenciales por espectrometría de masas y los potenciales biomarcadores fueron confirmados por Western blot. Tercero, se emplearon tecnologías bioinformáticas. Espectrometría de masas. Se detectaron 43 spots con algún rasgo diferencial inicialmente. De estos, 43 se seleccionaron, los 6 con más fuerza estadística para validar los resultados en una población más amplia y desarrollar un chip con anticuerpos frente a esas proteínas. Para la segunda fase, validación y desarrollo de Proteon Chip, se diseñó y desarrolló un chip de proteínas para permitir la detección simultánea de 6 biomarcadores, SEA y una proteína normalizante en un inmunoensayo de tipo sándwich con anticuerpos específicos de captura y detección, empleándose 324 pocillos. 6 biomarcadores, el P2, P4, P5, P6, P7, P8, el CA, que es el punto P3, un punto control para la normalización, que vendría a ser P1, un control positivo P9, 4 concentraciones por 8 réplicas, 18 puntos de control negativo, 18 puntos en blanco. Este sistema miniaturizado fue validado en 200 muestras de suero, 125 procedentes de personas recién diagnosticadas y 75 de mujeres sanas, en un formato de multiplex que consiste en 16 determinaciones por chip. Resultados. Para interpretar los datos se aplicaron herramientas de análisis multivariante y se generaron algoritmos específicos integrando parámetros clínicos como edad y menopausia de los pacientes. La detección simultánea del panel de 6 marcadores rindió una sensibilidad del 95% y una especificidad de 27% para detectar pacientes recién diagnosticadas. Conclusiones. Estos resultados sugieren que los chips de proteínas pueden ser un método no invasivo, rápido y de bajo costo para el diagnóstico de cáncer de mama, aplicables a screening poblacional por la alta sensibilidad del ensayo. Se sugieren mejoras en los protocolos y en las técnicas empleadas. En las posibles aplicaciones, primer punto, complemento de la mamografía anual o bianual en las mujeres mayor de 50 años de edad
para aumentar la sensibilidad del diagnóstico. Segundo punto, mujeres jóvenes menores de 40 años, mamas densas que presentan criterios de alto riesgo como complemento de la RMN y la ecografía. Como tercer punto, complemento de la RMN y de la mamografía en mujeres de alto riesgo con mutación conocida o con importante agregación familiar pero sin mutación conocida. Otro artículo: identificación de biomarcadores de cáncer de próstata en exosomas urinarios. El cáncer de próstata es la sexta causa principal de muertes relacionadas con el cáncer en varones en todo el mundo. Algunos pacientes nunca experimentarán síntomas o progresión de la enfermedad, mientras que otros tendrán una progresión rápida a una enfermedad potencialmente mortal. Los marcadores clínicos existentes, como el estadio tumoral, la puntuación de Gleason y el nivel de antígeno prostático específico, el PSA, en la sangre, no son suficientes para guiar la elección del tratamiento. El PSA se ha utilizado durante casi 3 décadas como un biomarcador para el cáncer de próstata y sigue siendo un marcador útil para este cáncer después del diagnóstico. Sin embargo, el uso de este biomarcador no suele ser completamente certero en el diagnóstico, ya que los niveles elevados de PSA en suero a menudo se detectan en pacientes con afecciones no malignas como la hiperplasia prostática benigna. Por lo tanto, es necesaria la caracterización de biomarcadores adicionales que pueden indicar si un tumor histológicamente probado dará lugar a una enfermedad clínica significativa. Es por ello que en este artículo han investigado el proteoma de los exosomas urinarios, los cuales son una nueva fuente de biomarcadores de cáncer no invasivos, ya que se pueden encontrar moléculas específicas del tumor en exosomas aislados. La metodología es la siguiente. Primero, recolección de orina y medición de parámetros. Se recogió muestras de orina de 15 voluntarios sanos y de 17 pacientes con cáncer de próstata. Segundo, centrifugación secuencial. Los exosomas urinarios se aislaron por centrifugación en serie. Se sometieron a varios análisis para controlar la pureza y el rendimiento y luego se almacenaron a menos 80 grados centígrados hasta su uso posterior. Tercero, análisis de exosomas. La cantidad de proteínas en los exosomas se determinó usando un kit de ensayo BCA, ácido pisinconínico. El tamaño de los exosomas se determinó mediante dispersión dinámica de luz realizada con un Z-Sizer Nano ZS. Se separaron en SDS-PEG, electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecisulfato sódico. Luego las proteínas se transfirieron a membranas de PDDF, polidivinilo de fluoruro, usando TransferBlot, Turbo Transfer Pack para inmunotransferencia y finalmente se visualizaron las transferencias con el detector de transferencia Amersars SL Western Blotting. Cuarto punto, se realizó la digestión en solución de exosomas, digestión de tripsina y la purificación de péptidos. Quinto, análisis espectrométricos de masas. Se utilizaron 2 espectrómetros de masas diferentes en este estudio. Para el análisis de descubrimiento se utilizó el modelo LTQ Orbitrap XL. Los experimentos de cuantificación se realizaron en un sistema Nano LC AC NLC 1000 conectado a un espectrómetro de masas cuadrupolo Orbitrap, equipado como una fuente de iones de nano electrospray. Se usó Scaffold para validar las identificaciones de péptidos y proteínas basadas en espectrometría de masas. Los resultados en bruto de espectrometría de masas se enviaron a la versión de software MassQuant para la identificación de proteínas. Punto 7. Para la identificación de péptidos y proteínas se utilizó la base de datos humana Uniprot. Para el análisis funcional se usó David versión 6.7 y para el análisis de red se utilizó String 9.1. Punto 8. Se obtuvieron datos bioinformáticos adicionales de eBpedia y Vesiclepedia y la base de datos de proteómica del cáncer de la Universidad de Oslo. Este estudio muestra que 246 proteínas se alteraron significativamente en los exosomas urinarios de pacientes con cáncer de próstata en comparación con los voluntarios sanos. Se aplicaron criterios específicos para encontrar los mejores biomarcadores potenciales de cáncer de próstata entre estas proteínas, los cuales fueron
Cambio significativo por análisis LFQ como IBAC. Segundo, sensibilidad por encima del 50% al 100% de especificidad. Y punto 3, aumento y disminución mayor a 1.77 veces en el paciente en comparación con la muestra de control. De las 37 proteínas seleccionadas, 17 de ellas mostraron sensibilidades individuales superiores al 60% y 100% de especificidad. Estos resultados, basados en el análisis proteómico de más de 30 muestras individuales, infieren en que los exosomas son una fuente de biomarcadores para varias patologías y pueden usarse en entornos clínicos. También confirman el poder de análisis de proteoma basado en espectrometría de masas en el descubrimiento de biomarcadores. El potencial biomarcador de cáncer de próstata identificado en este estudio de TM256, el cual mostró la sensibilidad más alta y un mayor nivel de enriquecimiento en comparación con las otras proteínas detectadas. Este estudio manifiesta que el uso de proteínas exosómicas urinarias como biomarcadores de cáncer de próstata está recién comenzando. Sin embargo, una de las ventajas de los biomarcadores urinarios en comparación con los biomarcadores de tejido prostático es que debido a la heterogeneidad del tejido prostático, los exosomas urinarios proporcionan una imagen global del tejido en comparación con las biopsias de próstata. También debe mencionarse que, debido a la complejidad del cáncer de próstata, no parece muy probable encontrar una sola molécula para el diagnóstico pronóstico de la enfermedad, por lo que se recomienda un panel de biomarcadores. Además de la perspectiva de los biomarcadores, el estudio revela que varias de las subunidades de la ATPasa transportadora de protones vacuolar, una enzima responsable de acidificar una variedad de compartimientos intracelulares en las células eucariotas, están enriquecidas en exosomas urinarios, lo cual indica que la regulación del gradiente de protones es importante para la liberación de exosomas de las células de cáncer de próstata. Es importante destacar que se ha demostrado que la inhibición de la BTPasa también afecta la invasión del cáncer de próstata y la secreción de antígeno prostático específico. En conclusión, las proteínas encontradas en este artículo proporcionan un fundamento excelente para un mejor diagnóstico y/o pronóstico del cáncer de próstata, basado en el análisis de exosomas urinarios. Otro artículo. Recientemente, en Victorian Cancer Biobank, en Melbourne, Australia, Shane Ben, Samriddhi Sharma realizaron un estudio relacionado con la proteómica titulado Posible diagnóstico de cáncer colorectal en estadio temprano mediante un papel de análisis de sangre proteómica, con el objetivo de sumar una multicapa plasmática que permita describir biomarcadores de proteínas para que detecte pacientes en la primera etapa del cáncer de colorectal, partiendo del plasma EDETA. Este tipo de cáncer tiene dos pruebas como diagnóstico: el análisis químico de sangre oculta, en heces por sus siglas en inglés GFOBT, y las pruebas inmunológicas fecales, FIT. Pero hay problemas con estas pruebas, es el hecho de que generan falsos positivos e invasivos, por lo que se opta por la colonoscopía. Esta aún no es tan exacta en cuanto a la etapa del cáncer, es por eso que se estudió la proteómica, donde se realizará un método diagnóstico de detección más confiable a un 97% y es menos invasivo que las que se usan normalmente. Para esto se utilizaron equipos como el Swatch MS, es la adquisición independiente de datos complementarios a la proteómica tradicional basada en espectrometría de masas, permitiendo así una cuantificación más confiable. El API es un programa que puede leer los archivos del Swatch. Con ello, la muestra que necesitaron fue de 100 plasma EDETA, donde formó grupos de 5, de los cuales uno era grupo control. ¿Cuál es el proceso? Veamos primero, se da el agotamiento de proteínas abundante en plasma, permitiendo identificar a proteínas de menor abundancia, para lo cual se utiliza la ultrapresión de proteínas altas y medias, como se puede ver en la primera figura 1b. Las proteínas abundantes en ida y las agrupadas según su cómo actúen por Swatch en el paso C. Esta
la biblioteca de proteínas plasmáticas, en donde el MARS-14 realizará un fraccionamiento de péptidos usando 4 métodos analíticos: el HPH, el SEC, SCX y el SAX, que son efectivos. Posteriormente, una espectrometría de masas combinándose con la biblioteca Swatch, pasando al paso D, por empalme de MARS-14 y el API. Por último, se usa ANOVA y la prueba T. Así se tendrán tendencias identificadas y la cuantificación de proteínas con la prueba ELISA y Western, permitiendo revelar un subconjunto de biomarcadores potenciales para la detección temprana de cáncer de colorectal. ¿Cuál será el resultado que obtuvieron en el estudio? Pues en el agotamiento de proteínas de abundancia media alta con MARS-14 seguido del API, identificándose 325 proteínas, y en plasma empobrecido en MARS-14 se identificó 28 proteínas únicas, mientras que en la ultrapresión se encontraron 41 proteínas únicas. En el otro caso, por el fraccionamiento de análisis HPH, SEC, SCX y SAX, encontraron un total de 513 proteínas. Colectivamente se encontraron 129 proteínas adicionales del total de 444 proteínas plasmáticas. En la imagen se observa los puntos rojos representan a los 129 y los puntos azules representando a la biblioteca Swatch, como se muestra en la figura 3. Estas 129 representan proteínas plasmáticas principalmente en abundancia media y baja. Esto indica que el agotamiento de proteínas plasmáticas y abundancia media alta permite una cobertura proteómica más profunda y más completa. Figura 4. Luego de 4 experimentos de descubrimiento de biomarcadores superpuestos en concentraciones de proteínas de bibliotecas de referencia Swatch, muestra 31 candidatos proteicos. De estos se descubrió 10 proteínas derivadas del hígado: el APOA2, APOC3, APOC2, SERPIG, PON1, AMBP, SAA1, SAA2, HGFAC y F2, y 6 proteínas que aún no pudieron ser identificados. De los 37, solo 7 fueron candidatos consistentes en la cuantificación Swatch-MS, a los cuales realizaron validación de los biomarcadores a través de transferencias de Western y ELISA, en función de su relevancia biológica en el cáncer. La figura 5 muestra el análisis Western de CST3, PON1, CFD, COMP y MRC1, con mayor variación de nivel en plasma de enfermedades en comparación con los sanos, grupo control. Encontraron que CST3 y MRC1 y COMP estaban regularmente bajos en todas las etapas de la enfermedad, mientras que los niveles de CFD y PON1 se encontraban más bajos en la etapa 1 y 2. Los niveles de AD-AMDS1 lo analizaron usando kit de ELISA, con una expresión elevada de los cánceres colorectal en estadios 1, 2 y 3. En la figura B, las barras indican los medios y los errores estándar de la media. Pero cuando se analizaron el plasma de pacientes individuales mediante ELISA, solo se encontraron diferencias de nivel de expresión AD-AMDS1 estadísticamente significativas en etapa 2 y grupo de control, como se muestra en la figura C. La clasificación de redes neuronales poco profundas de conjunto de datos sintéticos y reales con 37 y 5 proteínas candidato, en donde la figura A es una matriz de dismilitud por etapas para cada etapa del cáncer de colorectal, mostrando zona clara entre el control saludable y las 4 etapas. También muestran la dispersión de la muestra de plasma agrupadas, control y estadios. En la figura B y C muestra la clasificación a cada etapa por separado, que resultó una clasificación del 99.6% para los datos simulados que utilizaron. La figura C, para los 37 candidatos a proteínas, prueba de entrenamiento del clasificador de un 99,6% de éxito. La figura D, datos reales que estaba fuera del entrenamiento, lograron obtener un 80% de clasificación correcta.
La figura E para 5 candidatos a proteínas le resultó un total de 5.000 datos sintéticos. La figura F para 5 candidatos a proteínas y para la prueba de entrenamiento con un 94% de éxito. La figura G muestra la prueba del clasificador sin entrenamiento logrando un 100% correcto. En conclusión, los nuevos biomarcadores encontrados fue ADAMDS1, que expresa y elimina selectivamente al madurar las células dendríticas, y los macrófagos predominante del intestino delgado, el ciego y el intestino grueso. En pacientes con cáncer de colorectal, los niveles de ADAMDS1 se encuentran elevados a diferencia del grupo control, los sanos, confirmada por la prueba de ELISA, por lo que se entiende que la proteómica tiene potencial en la identificación de biomarcadores. A ver, señores. Bueno, mi experiencia con la proteómica, he llevado un curso Curso en Genómica y Proteómica en la Universidad Complutense en Madrid. Se llama la Escuela Complutense de Verano, un mes intenso, donde llevábamos asignaturas relacionadas a la proteómica, ¿no? Sobre todo las técnicas experimentales. Entonces pude conocer vivencialmente el trabajo en laboratorio y sobre todo los equipos. Los equipos de la proteómica están más relacionados a la espectroscopía de masas y a procedimientos cromatográficos. Un HPLC, pero un HPLC de gran nivel. Y puedo decir que en términos económicos generar un laboratorio de proteómica es algo muy costoso. Y además involucra tener personal bastante preparado y también no solamente enfocarse en obtener los equipos, sino también en su mantenimiento, que es bastante costoso. O sea, requiere una gran inversión. Pero a cambio de esa gran inversión, la información que usted puede obtener de trabajos proteómicos es muy valiosa, porque trabaja al mismo tiempo no una proteína, sino miles de proteínas, determinando su expresión diferencial en diferentes tejidos. Y en el caso de las enfermedades, pues podríamos hacer experimentos de condición sano, condición enfermo, y ver qué proteínas se expresan en la condición de la enfermedad, comparada con las proteínas que se expresan o dejan de expresarse cuando la persona no tiene esa dolencia, ¿no? Esa enfermedad. Ahora, por supuesto, eso no solo se puede hacer a nivel de personas, sino se hace generalmente en cultivos celulares, ratones de laboratorio, etc., ¿no? Por lo demás, la proteómica también involucra usar una gran cantidad de información, porque como se trabaja con muchas proteínas a la vez, se genera información, una inmensa large data, inmensa gran cantidad de información, y hay que procesarla bioinformáticamente. Y para eso se hace uso de muchas técnicas estadísticas. También hay que procesar imágenes, los experimentos generan datos de imágenes, procesar datos de espectroscopías. Es un trabajo bastante intenso y complejo, no es tan simple y necesita personal formado. Creo que eso podría resumir mi acercamiento a la proteómica, porque por lo demás mi especialidad más es química teórica, y si bien compartimos el hecho de que las proteínas pueden ser parte de nuestro foco de estudio, en el caso proteómico está más relacionado a large data, inmensa cantidad, que en sí al dato cristalográfico. Ahora hay un evento en un área llamada proteómica estructural. No es exactamente la proteómica convencional, sino simplemente generar gran cantidad de información estructural por difracción de rayos X, o criomicroscopía electrónica, muchísima información de estructuras de proteínas. Eso podría ser un futuro acercamiento mío nuevamente a la proteómica, ¿no? Pero creo que eso es todo lo que les podría decir, de forma sucinta.